Hoy quiero iniciar con un versículo muy interesante dentro del libro de la sabiduría. Sabiduría 1:12. Nada de vida desordenada. Eso sería buscar la muerte. Fíjate cómo haciendo un análisis de tu vida te puedes dar cuenta el por qué no estás obteniendo los resultados que quieres. El por qué sigues en ese limbo entre ese objetivo final de conseguir lo que quieres y entre seguir en el fracaso, entre seguir en el agujero, entre seguir en el hoyo. Lo que pasa es que también las personas van a medias a todo. Y ese es un problema muy grave. Eso de ir a medias, falta el all in, falta el tomar acción. Y te puedes dar cuenta, con este versículo puedes analizar, porque según tú ya puedes decir, es que ya estoy tomando acción. Ok, pero de toda esa acción, ¿mantienes el orden? ¿Realmente sabes qué es lo que estás haciendo? Y lo que estás haciendo cumple, es decir, es un paso necesario para cumplir lo que sea que te quieras proponer, porque a veces haces de todo, hermano. A veces haces de todo, menos el paso exacto para cumplir el objetivo. Te pongo un ejemplo. Y platicaba con una alumna, probablemente vea este video. Y le digo, a ver, cuéntame tu día a día, cuéntame tu rutina. Me dice, no, es que me levanto 5 a.m., perfecto. Café, 5:30, lectura, 6, 7, gimnasio. En lo que llego, 9 de la mañana, almuerzo, limpio la casa, bla, bla, bla. Y se fue. 7, vuelvo a leer. 8, hago oración. Terminó el día y le digo, ok, ¿cuál es el resultado que quieres obtener? Transformar mi marca personal, perfecto. ¿Y a qué horas grabaste y a qué horas editaste? Es que sí, es que no me abro el hueco. Le digo, ¿ves? Es una cuestión de que no has puesto orden para el objetivo. Podrás tener un orden para tener una vida saludable, pero te falta el orden para cumplir un determinado objetivo, para cumplir con el propósito que Dios te mandó. Y si tu objetivo es tener una marca personal, por ejemplo, el 80% de tu tiempo tienes que estar creando contenido. Tienes que estar o grabando o editando. Así de sencillo, hermano. Pero no. Pasan todo su tiempo haciendo otras cosas. Simplemente limpiando la casa. Sí, entrenando, leyendo. O yendo a trabajar. O si todavía tienen su trabajo a la par. Van al trabajo y todo. Y llegan a su casa y tienen esa falsa sensación de avance. Tienen esa falsa sensación de que ya cumplí. ¿Cumpliste con qué? Cumpliste con el sistema nada más. Cumpliste con estar de manera automática haciendo acciones repetitivas que son moldeadas por una conciencia colectiva, que son moldeadas por ese mundo externo, que son moldeadas por las otras personas, nada más. Cumpliste con eso. No cumpliste con los pasos necesarios para completar tu propósito. Nada de eso es cumplido, hermano. Sigues ahí, en ese limbo. Entonces tienes que anotar muy bien. Sabiduría 1:12. Nada de vida desordenada. Entonces tienes que poner en orden tu vida. Está bien, organízate tu rutina. Pero determina cuáles son realmente los pasos exactos para cumplir con un determinado propósito, con un determinado objetivo. Eso es lo primordial, es lo principal. Sencillo, hermano. Pero claro, como las personas viven dormidas, viven sin esa cuestión de mejorar lo que necesitan. En ese sentido, hay personas que esperan ya conectarse con el mundo espiritual, cuando no saben ni poner en orden sus hábitos, cuando viven indisciplinados, cuando viven con esos problemas del día a día y no saben resolverlos. Quieren ya saltarse y brincarse y esperan que ya Dios les entregue la solución. Pero ellos mismos no tienen en orden ni su propia vida. Tienes que poner en orden tu propia vida para poder desbloquear también el mundo espiritual. Tienes que saber moverte en el sentido práctico, saber moverte en el mundo real,
en el mundo del día a día y cómo moldear las acciones para solucionar tus problemas. Por eso es increíble que muchos dicen, Sergio, pero es que cómo me conecto con Dios, bla, 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 bla. Esas son grandes interrogantes, pero luego cuando les cuestionas su vida, ¿cómo le vas a dar espacio a Dios si toda tu mente la tienes ocupada haciendo acciones repetitivas que el sistema quiere que hagas? ¿Cómo vas a dejar un hueco en el día para Dios? Ni siquiera te da tiempo para poder conectarte con Él. ¿Por qué? Porque vives en la trampa del enemigo, porque vives expuesto simplemente por la opinión ajena, por lo que ves en TikTok, por lo que ves en los Reels. Mantienen tu atención ahí y pierdes el tiempo. Realmente analiza cuánto tiempo de tu día a día estás sacando provecho y cuánto de ese tiempo va directamente a verse reflejado a los resultados. ¿Cuánto tiempo? Y la regla, en mi caso yo lo que tuve que hacer, yo dije, ¿sabes qué? De mi tiempo libre, todo mi tiempo libre lo tengo que invertir en mi propósito, porque tengo que ir all in, tengo que ir con todo. Y yendo all in con todo, pude por fin empezar a posicionarme en redes. Pero me lo tuve que tomar en serio. Y tuve que aprovechar, claro, llegaba de trabajo, ¿tú crees que no llegaba cansado, que no llegaba mentalmente agotado, luego teniendo que hacerme mis comidas para el día siguiente, bla, bla, bla? Pero bueno, esas son excusas nada más. Esas son excusas, porque si lo vemos como dificultades, ay, sí, pobrecito. No, hermano, no debes de ponerte en el papel de víctima. Inclusive eso le da un sentido más interesante. Entre más complicada sea tu situación, es un sentido más interesante porque tú eres el protagonista de tu propia película. Eres el protagonista del propio videojuego. Ya naciste en un determinado lugar, ya tienes una determinada familia, ya tienes un determinado entorno. Qué lindo problema tienes. Porque cuando logres salir de ahí y logres triunfar, tienes una historia única. Y ahí es donde cobra valor y cobra sentido. Ok, tengo que trabajar y a la par de que trabajo empiezo mi propósito o empiezo a poner un negocio, bla, 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 lo que sea que signifique tu objetivo en este momento. Inicio a la par. Sí, va a ser complicado porque tengo que luchar contra esto, tengo que luchar con la opinión ajena, tengo que luchar con mi propio tiempo. Pero qué lindo problema, hermano. Qué lindo problema porque tienes la capacidad de salir de ahí. Mientras no te rindas jamás, mientras sigas con ese esfuerzo y mientras unifiques dos cosas. Aquí hay algo muy importante también. Porque me he encontrado cuentas y he hecho contactos con otras personas. Y me dicen, Sergio, es que tengo 3, 4 años igual. Pero es que el problema es que van a medias. Por ejemplo, me comentaba un chico, oye, es que tengo 500 videos y no pega ninguno. Pásame tu cuenta, la analizo, empiezo a ver su marca. Cuando se puso a hacer videos en 2024 se ve exactamente igual que en el 2026. Digo, hermano, ¿cómo quieres crecer si te ves igual? Tu manera de comunicar, tu manera de vestir, tu manera de actuar, la calidad en los videos, todo es lo mismo. ¿Cómo quieres un resultado diferente? ¿Cómo quieres tener un producto diferente si los factores son los mismos? Eso es matemática pura. Si 1 más 1 es 2, ¿cómo quieres que te dé 3, 4 o 5 si no cambias el 1? Entonces, en esa clave, tienes que modificar los factores. ¿Y cómo modificas los factores? Siendo inteligente para trabajar, analizando qué es lo que está funcionando y desechando lo que no. También teniendo esa capacidad de cambiar de piel. Cambia de piel, hermano, ¿qué es lo que hacen las serpientes? Yo tuve que cambiar de piel en esto de la marca personal. Si al inicio hablaba de filosofía, ya todo el mundo hablaba de estoicismo. ¿Tú crees que iba a destacar habiendo 500 personas hablando de estoicismo? Claro que no. Me pongo luego, hago mi transformación interior, me pongo a hablar de la fe y lo mismo.
Claro, empecé a tener mayor visibilidad, pero porque yo simplemente estaba comentando cuál era mi cambio interior. Pero a partir de ahí, otro problema. ¿Cómo destacas en la manera de comunicar sobre la palabra si hay 500 personas hablando sobre la palabra, hablando sobre el evangelio? Todo el mundo diciendo, no, si es que tienes que orar, es que el versículo bla, 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 pero todo es lo mismo. ¿Cómo destacas ante eso? Analizas esos factores y los cambias y pones un factor único. ¿Cuál es mi factor único que allá afuera nadie lo tiene? De todos esos que hablan del evangelio, ninguno lo tiene. Que yo te lo desciendo en el sentido práctico. Y que yo te sé unificar mundo espiritual con el mundo práctico, el mundo de la vida real. Y la negociación y los problemas. Y cómo poder tratar y mejorar una mentalidad de acero para salir adelante de todo eso. Cómo comunicar con este don de la palabra tan gratificante, utilizándolo como herramienta, porque la voz es una herramienta, pero yo tuve que encontrar ese ángulo único de comunicación. ¿Cómo lo hice? Analizando mis factores. Fue simplemente eso, a ver si ya estoy obteniendo estos resultados, si 1 más 1 es 2, si tengo a 2 como resultado, pero yo quiero estar en el 10, pues entonces haciendo los mismos videos no me puede dar 10. Tengo que cambiar algo. ¿Qué fue lo que hice? Analicé cómo comunicaban todos ellos. Vi que comunicaban igual. Dije, simplemente tengo que ser quien soy yo mismo, pero encontrar un ángulo único. Porque esto pasa mucho en las redes. En las redes te dejas llevar mucho por lo que ya le está funcionando a alguien. Entonces tratas de imitarlo. Tratas de replicar su formato, su manera en la que habla, su manera en la que se mueve, bla, bla, bla. El problema de que cuando replicas es de que no vas a destacar. Y se te podrá ir viral 1 o 2 videos porque lo que funciona en el algoritmo pues se va replicando. Pues sí, uno que otro video se te puede ir viral, pero la gente no te va a recordar. Porque no tienes algo único que contar. Simplemente estás replicando los patrones. Entonces, ¿hacia dónde giras? Entonces, ¿hacia dónde te mueves? Entonces, ¿qué estás dejando de legado? Tienes la capacidad para inventarte, ojo lo que te voy a decir, para inventarte tu propia manera de hablar. Vas a juntar un ángulo único. Y eso es lo que te va a hacer destacar del resto. Así de sencillo. Fíjate, algo que comentan muchos. ¿Cómo le hace Sergio para hablar a la cámara? Hermano, para empezar, ni siquiera, es decir, la cámara es lo mismo que hablar con las personas. Dirás, no, Sergio, es que no es lo mismo, no tienes a la persona enfrente. Todo eso es un estado mental nada más. Eso es un estado mental. Y el problema no es la cámara, no es la persona que si te pone nervioso, nerviosa, no es eso. El problema es de que no has entendido cómo modificar tus sistemas internos de procesamiento de la información. ¿Y cómo moldeas esos sistemas internos de procesamiento de la información? Cambiando tu sistema de creencias, haciendo una reprogramación de tu software mental, como se llama el módulo. Tienes que cuestionarte por qué estás pensando eso y cómo modificar esos pensamientos. Porque si empiezas a cambiar y dices, no hay cámara, no hay persona, simplemente estoy comunicando seguro porque mis principios así me lo dicen, tengo la conexión con Dios y ahora lo desciendo al mundo práctico o al ángulo de comunicación que más te guste. Al que sea tu ángulo. Lo desciendes y simplemente te pones a hablar y eres tú mismo. Así de sencillo. Yo te puedo dar, y como nunca me cansaré de repetir, 25 consejos para hablar a la cámara, 25 consejos para hablar en público, 25 consejos para hablar con las personas, para no pasar desapercibidos, bla, bla, bla. Pero nada de eso funciona si no cambias tu sistema de creencias. Si no cambias cómo opera tu cabeza. Si no cambias cómo operas en tu manera de actuar todos los días, en tu manera de pensar. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando cambias tu sistema de creencias por completo, cambias ese sistema de creencias, entonces moldeas nuevas acciones. ¿Qué es lo que provocan esas nuevas acciones? Una nueva identidad.
y te van a ver como esa figura que tú quieres que la gente te perciba. Pero fíjate, tuviste que cambiar primero lo de acá. Si cambio cómo pienso, cambio cómo me muevo y cambio cómo me ven allá afuera. Así de sencillo. Si cambio cómo pienso, cambio cómo me muevo, por lo tanto cambio cómo me ven allá afuera. Cómo me perciben, cómo me tratan. Y fíjate cómo todo esto moldea la confianza interior. Y la confianza se percibe. Y en esto de las redes yo me di cuenta de algo. Desde siempre he tenido como la pizca y el don de hablar y de comunicar, pero realmente el hacerlo partícipe de mi misma identidad todos los días, que ya sea una parte esencial de mí, costó tiempo de trabajarlo. ¿Por qué? Esto es un ejemplo muy sencillo. Mira, hay futbolistas que ya tienen talento, por ejemplo, que ya tienen un talento para jugar al fútbol. O deportistas o artistas que de pronto cantan y ¡wow! ¡Qué linda voz! Sí, podrán soltar una buena canción, una buena tonalidad, porque ya traen esa chispa de talento. Pero ahora, si ese talento no lo desarrollas, si no lo haces partícipe constante todos los días de tu propia identidad, se va a complicar y de repente pegas una canción, pasa tiempo, vuelves a hacer otra canción y no suena igual. Y a lo mejor suena peor. Pues sí, pero haces una cada 2 meses, cada 3 meses. Por más talentosa la voz que tengas, pues no va a salir una buena melodía si no sigues practicando. Exactamente lo mismo me he dado cuenta para la manera de comunicar, para la manera de transmitir las ideas a las personas. Yo podría hacerte un reel de 30 segundos cuando inicie a hablar, a platicar. Todo el mundo, oye, qué bien comunicas, sí. Pero luego, no sé, pasaba una semana y me tardaba más en hacer ese reel, o no salía como yo quería. O las primeras veces que hablaba, que me ponía a grabar en la calle y pasaba la gente, las primeras veces que me ponía nervioso porque había gente ahí. Pero el problema no era la gente, el problema no era el video, el problema no era la cámara, el problema no era el guión, el problema era mi sistema de creencias. El problema era cómo opero por dentro de mi ser al recibir una información del mundo exterior y cómo la canalizo y cómo la proceso para generar mi propia información, para generar mi propio algoritmo, para generar mis propias palabras, para generar mi propio sistema y mi propio método. Es así de sencillo. Entonces, una vez empecé a cambiar la manera en la que opero de aquí, ¿cuál fue el resultado? Confianza. Cada que prendía la cámara y me decía mi filmmaker, oye, tú estás bien enfocado, ni te das cuenta de la gente que está. Digo, ¿qué gente? ¿A poco hay gente? Te das cuenta cómo hackeas el algoritmo, ¿no? Cómo hackeas la manera de percibir la realidad. Esto es un aspecto fundamental, este es un facto increíble que tienes que tomar ahí en cuenta para que desarrolles esa parte importante, fundamental de la mente. Porque la mente también es parte del alma. Pero bueno, y fuera de conceptos esotéricos, realmente es un concepto muy práctico. Cómo canalizas la información, cómo canalizas tus pensamientos, cómo lo desciendes hacia una acción determinada. Y es parte de, hermano. Un punto importante. Para poder canalizar correctamente un nuevo sistema de creencias, necesitas tener 3 puntos. Punto número 1, el sentido. ¿Qué sentido va a hacer que yo cambie mi sistema de creencias? ¿Cuál es el sentido de cambiar todo lo que procesa, todo lo que cambia y todo lo que procesa la información aquí dentro? ¿Cuál va a ser ese sentido? Y ya decides. Y ya eres partícipe. Y ya eres parte de. Entonces, si yo le doy el sentido, ¿sabes qué? Tengo que cambiar, tengo que modificar la manera en la que opero. ¿Por qué? Porque quiero convertirme en un referente, porque quiero ser un mentor, porque quiero ayudar, porque quiero compartir. Entonces le encuentro un sentido. Ahora, punto 2, tienes que determinar
¿Cuáles son los obstáculos que no te dejan cambiar el sistema de creencias? ¿Qué es lo que te frena para cambiar ese sistema de creencias? Y hay veces que dentro de este sistema de creencias hay cosas tan sencillas como el platicar con un amigo, por ejemplo, y eso te sigue frenando. No por lo que diga el amigo, sino por lo que entiendes a raíz de esas palabras externas. Porque si él te dice, no, es que fíjate que la vida es difícil porque esto y aquello. Y tú, no, sí tienes razón. A veces lo haces por educación, no contestas por educación. Pero no te estás dando cuenta que esa información está entrando a tu subconsciente. Entonces, cuando tengas un problema similar, ni siquiera lo vas a pensar. Vas a asumir que es complicado. ¿Por qué? Porque 2 días antes platicaste con un amigo que estaba pasando una situación similar y como te dijo que era complicado, que no le ha podido resolver, exactamente tú vas a repetir ese patrón y vas a decir, es difícil, no se puede resolver. Lo vas a asumir, ni siquiera vas a pensar porque estás en piloto automático. Estás repitiendo ese patrón, nada más. Entonces, después del sentido, analiza eso. Analiza qué es lo que te sigue frenando para cambiar el sistema de creencias. Y puede ser eso, puede ser el entorno, más bien, no es el entorno en sí, como les comento, es cómo tú ves ese entorno, es cómo recibes, cómo captas la información de ese entorno, cómo la transformas y cómo la procesas. Porque el entorno está cambiante y hay veces que no lo puedes controlar. Si yo mañana voy a una reunión, porque un amigo de toda la vida cumple años, voy a esa determinada reunión, voy por él, por mi amistad, bla, bla, bla. Voy, lo felicito, etc. Pero no controlo las otras personas que van a ir. Y si son personas conformistas, dormidas, en piloto automático, que no tienen visión, que viven al día a día. Bueno, según ellos viven al día a día, para mí eso no es vivir. Para mí eso es sobrevivir en el día a día. Para mí eso es distraerte en el día a día. Para mí vivir es tener un propósito. Para mí vivir es tener esa visión clara de cuál es tu faro que tienes adelante de ti. De cuál es tu mapa, cuál es tu ruta. Entonces descender, imagínate un mapa. Y en el mapa tú señalas un objetivo y lo pones con la cruz. Y ese mapa tienes que seguirlo. Generas puntitos, pum, 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 hasta donde estás tú actualmente. Pero sé qué es lo que tengo que hacer, sé cuál es el siguiente paso. Eso para mí es vivir. Eso para mí es vivir. Y las demás personas simplemente están sobreviviendo. Pero fíjate cómo el teniendo un sistema de creencias tan sólido, teniendo un sistema de creencias con esos valores, con esos pilares bien plantados en la tierra, pues ninguna opinión ajena te va a afectar. Así sea que veas a la persona más apática del mundo, simplemente le das la bendición y que le vaya bien. Es así de sencillo, hermano. Le das la bendición y bueno, que le vaya bien. Pero también te tienes que volver una persona carismática, aunque la gente piense opuesto a ti. No por eso dejamos de ser personas todos. Entonces tienes que manejarlo de una manera respetuosa. Pero tú tienes tu sistema de creencias, así de sencillo. Y si tú los respetas a ellos, ellos te van a respetar a ti. Es respetable. ¿Qué van a decir? Ok, no, pues cada quien. Ok, perfecto. Y puedes pasar un rato charlando, bromeando. No se trata de que te cohibas nada más y te metas en un armario, lo cierres y ya. Y que si te topas con personas que no creen en Dios, pues ya no vayas a platicar. No, hermano, porque somos seres humanos. Todo viene de Dios. O sea, ya cuando tú entiendes que todo viene de Dios, no hay el por qué poner de excusa que aunque no crean no significa que no exista, ¿no? Entonces, tú, hermano, como ya estés en otro nivel de conciencia superior, entiendes eso. Entonces no tiene sentido pelearte por cuestiones tan vanas o no hablarles. Puedes platicar, ver su opinión, escuchar y ahí mismo tú vas a analizar cómo opera ese tipo de personas. Aunque claro, luego te puedes dar una sorpresa porque hay personas ateas o hay personas simplemente que opinen distinto a ti, que algo de ellos les puedes aprender. Entonces tú respetuosamente, de manera analítica,
puedes conversar, porque te tienes que ser un buen conversador. Y sobre todo tener una muy buena escucha activa. Estar siempre receptivo, estar siempre atento al punto de vista, a la opinión que puede tener la otra persona. Y ahí determinar si eso que dijo te conviene o es mejor desecharlo. Si te conviene, lo captas, lo analizas y te queda lo bueno. Si solamente son insultos, solamente te están juzgando, lo desechas. Y lo desechas con seguridad y te mantienes firme en tus creencias. A volar. Que le vaya bien, le das la bendición, como te digo. Que Dios te bendiga, hermano. Ahí nos vemos. Así de sencillo. Este es un punto interesante. Cuando nosotros moldeamos el sistema de creencias, la gente dice, es que ya moldeé mi sistema de creencias. Bueno, tu sistema de creencias lo moldeas todos los días. Es decir, es una decisión constante. Obviamente, entre más pase el tiempo y más sólidas sean esas ideas y más acciones hagas en base a esas ideas, se va a ir haciendo mucho más sólido. Ese sistema de creencias se va a hacer más potente. Va a ser más difícil que te lo tumben de tus casillas. Eso puede ser un arma de doble filo. Sobre todo cuando ya nacimos y cuando nos forjaron con ese sistema de creencias. Porque ha pasado muchísimo tiempo y ni siquiera lo has cuestionado. Ya una vez lo tumbas y te haces el nuevo en base a los nuevos valores, bueno, perfecto. Pero ya ese proceso de haber tumbado el primer sistema de creencias que tuviste, te da esa capacidad analítica. Entonces todos los días estás analizando y procesando nueva información, readaptándolo a tus pensamientos, a tus experiencias y a tus decisiones en base a esas experiencias. Y luego en base a tus acciones. Pero ahí hay algo interesante porque todos los días la vida se vuelve una elección. Todos los días la vida está envuelta en lo que se le conoce como libre albedrío. Al momento de que Dios nos entregó el regalo de ser libres, nos dijo, ustedes tienen el libre albedrío. Entonces con el libre albedrío, tienes la capacidad de decidir. Pero esto es de todos los días, brother. ¿Decido qué es mejor para mí o me dejo llevar por el mundo externo? ¿Actúo para cumplir mi propósito o me quedo en el agujero, haciendo lo que todas las personas hacen? El libre albedrío es lo que genera que exista un valor en la elección de cada ser humano. Y precisamente, fíjate, aquí es algo bien interesante, porque desde la creación, cuando ya se instauró el libre albedrío, Dios nos está diciendo que tenemos que enseñarnos a tomar decisiones. ¡Pum, hermano! ¡Pum! Tenemos que enseñarnos a tomar decisiones, porque las decisiones no dependen de Dios, dependen de nosotros. Porque al hacernos libres, ese es el mayor regalo. Ya nos hizo libres. Ya Dios nos dijo, es que aquí ya está todo. Ustedes elijan. Claro, lo que pasa es de que en el mundo, en el día a día, no te enseñan a tomar decisiones. Te enseñan a reaccionar. Y según tú estás tomando una decisión. Pero estás reaccionando desde la emoción y no desde el análisis, no desde la calma, no desde la ecuanimidad. Alguien te insulta y le respondes con ira. Te peleas con tu pareja y no puedes analizar la causa de ese problema. Te vas a la reacción inmediata emocional y no a la reacción desde la calma, a la reacción desde esa ecuanimidad. Pero claro, como son tantos patrones repetitivos, una y otra vez, lo que provoca es que tomes decisiones al ahí se va. Y ahí la importancia de enseñarte a tomar mejores decisiones. Y eso está perfecto, hermano. Porque la fuerza ya la tienes. Y fíjate, hay un versículo. Cuando yo empecé a leer Jeremías,
A mí me cautivó la historia, porque ahí rompen el paradigma de que tienes que ser mayor para que la gente te escuche. Es una mentira. Yo siendo joven puedo transmitir mis ideas porque soy capaz de tener este don de la palabra. Sin miedo y sin tapujos. Y vamos a la guerra. Alejandro Magno conquistó el mundo a temprana edad. Entonces, yo leyendo Jeremías 1:18 ponen: este día hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro y una muralla de bronce frente a la nación entera. Fíjate cómo la fortaleza, Dios ya te está diciendo, te estoy dando una fortaleza mental, espiritual, frente a la nación entera. Hoy en día, ¿cómo podemos ver ese versículo? ¿Cuál es la nación entera? Todo lo que te rodea. Lo que percibes en redes sociales, los mensajes que te mandan, las personas con las que platicas, las opiniones de tu familia, las noticias, el clima, el gobierno, la política, el deporte, la economía. Todos esos factores es una nación externa y dejas que te afecte. Dios te está diciendo ya, tienes la fortaleza conmigo, ¿qué más quieres? Solamente que te falta abrir los ojos para entender que ya tienes esa fortaleza, para entender que ya tienes las bases necesarias para montar y para tener una mente sólida, para tener una mente fuerte, para tener una mente capaz de decir, me voy por aquí o me voy por allá. Easy, brother. Pero vives tan preocupado por esas distracciones, por dejarte llevar por todo ello, y le das tanta atención a eso que olvidas de darte atención a ti mismo. Le das más atención a lo externo que a entender cómo procesas lo externo en tu interior. Ya con eso despejas tu mente, abres los ojos, te das cuenta de muchas cosas, eres capaz de ahora sí formar tu propia opinión, de no dejarte que los demás te tumben, de no dejar que te pisoteen, te vuelves más sólido, te vuelves más confiado y te vuelves una inspiración para el mundo. Tienes que volverte una inspiración para el mundo, porque yo cuando veía múltiples videos de desarrollo personal decía, no, hermano, qué bien transmite, ¿no? Me inspira. Eso es algo muy lindo, que las personas, que alguien te llegue a inspirar. Dices, oye, pues me inspira este mensaje, me inspira. Yo dije, yo alguna vez voy a inspirar a las personas. Alguna vez me voy a parar frente a la cámara y esos mensajes van a ser tales que las personas o les causa incomodidad o les llega al corazón. Y fíjate cómo las dos te hacen actuar. O te incomodo, tanto que te incomoda que te da ese coraje, ¿no? Te da ese coraje, tengo que ponerme a actuar. O te hablo desde el alma, desde la compasión y te hablo al corazón. ¿Qué te conmuevo? Y eso también hace que actúes, que digas, ¿sabes qué? Debo hacerlo por mi padre, debo hacerlo por mi madre, por mi abuelo, mi abuela. Te llega esa parte de la compasión. Pero al final, ¿cuál es el objetivo primordial? Generar impacto, porque si no generas impacto y te quedas en la indiferencia, estás condenado a ser igual que los demás, igual que todos los NPCs que hay, porque un NPC no despierta nada, es indiferente, ni siquiera te das cuenta de que existe, está por ahí divagando, un NPC. No se detecta la presencia, no se siente una energía distinta. Se siente una energía colectiva igual que el resto. Y todo eso va formando esa mentalidad sólida, hermano. Hay un punto. Estamos llenos de mentiras, brother, todos los días. Y la gente se va con la última opinión que escucha, que le remueve las emociones por dentro, es con la opinión que se quedan.
Y cuando escuchas una opinión en un reel que fue capaz de remover tus emociones, bueno, te quedas con esa opinión. Pero luego escuchas una opinión contraria que remueve ahora tus emociones de otra manera y te quedas con la opinión contraria. Pero al hacer eso, te está pasando de una determinada opinión a otra, pero sin analizarla, porque te estás dejando llevar simplemente por esa emoción. No te estás poniendo de manera analítica para ver si esa emoción tiene sentido o no. Y ahí es donde tienes que mantengo mi sistema de creencias. Necesito analizar bien qué es lo que estoy recibiendo. Y vamos a ver un ejemplo, no sé, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos patrones, odiará a uno y amará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Vemos mucho esto. Pero hay veces que los versículos, y en general todas las opiniones, despiertan emociones diferentes. Entonces, si una persona, fíjate tú, que está pasando por una situación económica distinta y difícil, está en deudas probablemente, entonces escucha esto y dice, tiene razón porque me está yendo mal, entonces sirvo a Dios, solamente sirvo a Dios y sirvo a Dios y sirvo a Dios, y el dinero no es necesario, me mantengo así de manera humilde, porque piensan también que la humildad es igual a la pobreza, y no. Yo he conocido gente muy humilde siendo muy ricos, millonarios, y son los más humildes a veces, y a veces los más arrogantes son las personas pobres, porque creen que tienen la razón, porque a la primera de cambio se están peleando. Hay que quitarnos eso ya de la cabeza. Y ahora, bueno, analizando el versículo, pues bueno, yo creo que sí podría ser cierto, pero porque lo que te tienes que preguntar es quién es el patrón. ¿Y qué es? Para empezar, ¿qué significa la palabra patrón, no? Patrón en el trabajo, pues es alguien a quien tú le rindes cuentas. Entonces el único patrón que tenemos se llama Dios. Perfecto. Perfecto. Ahí entiendes el versículo. Pero eso no quiere decir que porque le rindas cuentas a Dios, ya el dinero no merece tu atención, no merece tu análisis, e inclusive piensas que te puede llegar a corromper nada más. Pero esas son excusas. Esos son pensamientos aleatorios, inconscientes, que determinan la manera en la que te mueves. Así de sencillo. Entonces, si en el versículo lees que no puedes servir a dos patrones, y lees la palabra dinero y lees la palabra Dios, las separas, las quieres separar. Pero realmente no. Dios nos da la fuerza de voluntad, Dios nos da las ideas para que nosotros nos pongamos a crear. Y dentro de esa creación, en consecuencia, obtener ganancias, en consecuencia, obtener dinero. ¿Y cuál es el fin del dinero? Multiplicar lo que hay en tu interior. Si en tu interior hay bondad, hay amor, eso lo vas a compartir con las personas, con quienes amas. Si en tu interior simplemente hay desorden, hay caos, y quieres llenar un hueco que no has llenado con Dios, pues eso va a crecer exponencialmente. Y vas a seguir buscando todos los estímulos posibles, todos los gastos posibles, todos los lujos posibles en llenar ese vacío, en llenar ese hueco, que jamás va a ser llenado. Porque la única manera de llenarlo, ese hueco interior, sabemos que le pertenece a Dios. Ese hueco interior es el que está en nuestra alma. Y una vez ya tienes a Dios ahí, cierras los ojos, entiendes que Él está ahí. Perfecto. Ahora, ¿cómo me pongo a crear? Pues utilizo la mente que Él me dio. Utilizo los medios que Él me dio. Utilizo el don de la palabra para comunicar y para transmitir esas ideas. Si tengo que ir con un cliente, ¿cómo voy a vender? Si tengo un producto,
Necesito convencerme aquí de que todo lo que te hable del producto funciona. Porque si yo dudo del producto, luego no tengo confianza. ¿Y qué pasa si no tienes confianza? Pues no te van a comprar. Te vas a ver inseguro. Te van a decir, sí, déjame lo reviso, déjame lo checo, ¿no? Voy con otro. Pero en general, todo se remonta y todo regresa a ese sistema de creencias para todo. Para lo que sea que vayas a comunicar y a sacar a través de esto, pasa por un sistema de creencias. Te des cuenta o no te des cuenta. Es lo que volvemos a comentar. Aquello de lo que eres consciente y aquello de lo que no te das cuenta que sucede. Justo me topo con esta frase. Por eso revisando todo lo que he llegado a apuntar. Apunta bien. La comunicación es un reflejo del orden del estado interno. La comunicación es un reflejo de tu orden en el estado interno. Sistema de creencias. Orden en la vida, como empezamos los módulos. ¿Cuál es el orden en el estado interno? Si no tienes ese orden en el estado interno, jamás vas a comunicar bien, brother. Porque todo le dudas. Porque bueno, hay duda que es positiva, pero no al momento de comunicar. O sea, ya cuando tú vas a sacar algo por aquí, ya no debe de haber duda. Debes estar seguro de lo que vas a decir. Si todavía como que medio ni te crees la idea, mejor ni lo digas. Porque a la primera que te quieran contradebatir, contradecir, vas a andar batallando. La duda es buena cuando la analizas primero, cuando pasa por el filtro. Ya una vez pasa por el filtro, ya la procesaste y ya sabes qué tomar en base a esa determinada opinión. Y cuando ya la vas a comunicar, cuando ya vas a abrir la boca, ahora sí ya no existe duda. Ahora sí ya tú eres bien seguro en lo que estás comentando, en lo que estás transmitiendo. Si te vas a parar en un escenario, lo que sea que estés hablando, tienes que estar bien seguro de lo que estás diciendo. ¿Para qué? Para que no se te denote que seas y que eres inseguro. Para fabricar la seguridad, primero hay que pasarlo por el filtro. Y claro, si no tienes bien el filtro, si no tienes las columnas que ya mencionamos, a la primera de cambio, que dudes al momento de hablar, vas a titubear y no la vas a saber armar, hermano. Vas a terminar perdiendo esa oportunidad de transmitir realmente esa idea. Hay una pregunta que deben hacerse. Hay una pregunta que debes hacerte. ¿Qué me motiva a cambiar la identidad? Y tiene que ser una fuerza de voluntad tan poderosa que te permita el moldear todos los días tus acciones y que sean no negociables para que tengas ese software mental bien sólido. Yo, por ejemplo, dentro de lo que me motivaba para iniciar mi marca personal, punto número 1 era ver cómo la gente estaba tan perdida y sigue estando, viendo tonterías en TikTok, bailes sin sentido. Todo eso provocaba un coraje, pero fíjate, es una causa. La causa provoca una emoción y esa emoción provoca una acción. La causa, gente dormida viendo tonterías en redes. Emoción, coraje, porque con tanto conocimiento y con tanta capacidad para transmitir, yo no estaba haciendo nada para evitar que la gente siga ahí. Entonces, ¿qué provoca? Si no estoy haciendo nada, pues voy a hacer algo, me provoca una acción.
¿Cuál es esa acción? Ponerme a hablar y hacer videos. Bingo, hermano, tú tienes que encontrar eso que a ti te mueva por dentro realmente. ¿Qué es eso que te mueve, que te carcome en el ser? Que digas, me tengo que poner a actuar. Descífralo, apúntalo, y ahora sí dale para adelante. Ahora sí ponte a actuar. Así de sencillo, hermano.